vamos a ir, como decíamos, tenemos un trabajo preparado que lo ha hecho con todo el cariño del mundo. Teníamos también preparado otro tipo de conexión, pero al final bueno, siempre las agendas mandan, ¿no? Hablamos de Omar Hattamlek. Él es un experto de innovación mundial, es ingeniero de la NASA y pertenece también a Ecosystem 2030. Ecosystem 2030 es un foro interdisciplinar que reúne a altos directivos de empresas, que reúne a multinacionales, miembros de la academia, instituciones, para discutir sobre todo las oportunidades y retos que presentan las nuevas tecnologías que van a transformar nuestra sociedad en la próxima década. Omar ahí es uno de los grandes pesos pesados y tenía muchísimas ganas de estar con nosotros. Al final, como digo, motivos de agenda no se lo han permitido. Nos ha mandado este trabajo, pero hablarles de Omar es hablarles de una persona totalmente involucrada en este mundo, sobre todo con el mundo de la inteligencia artificial. Como él piensa que la inteligencia artificial es el método de revolución en todas las áreas de nuestras vidas, desde la medicina, los transportes, la industria, el empleo, desde las instituciones. La inteligencia artificial está ya a la orden del día, pero imaginaros lo que va a pasar con ella en la próxima década. Él es una persona que defiende, por supuesto, el cambio adaptativo, incluso en el sistema de educación, donde dicen que también, por ejemplo, tenemos que enseñarles a los niños a memorizar menos. No se trata de la educación, de que los niños memoricen, sino que aprendan a utilizar las tecnologías, ponerlas a su servicio. Y bueno, pues en esa línea va este trabajo que nos ha presentado a Omar Hattamlek. Es un PowerPoint que él mismo se lo ha... escuchamos su voz y aquí lo tenemos. Fuerte aplauso, aunque que seguro que le llega, seguro que le llega. Venga. Gracias por la oportunidad de estar con vosotros y discutir un poco sobre innovación, tecnología y el futuro. ¿Quién se imagina dónde vamos a estar en 50 años desde ahora? La tecnología está avanzando a un nivel tan rápido que incluso en 10 años el 70% de los trabajos no existen. La robótica está avanzando a un nivel tan rápido que se estima que 50 millones de trabajos serán desplazados en el año 2050. La robótica está teniendo mucho más potencial, tiene más dexteridad, tiene más capacidad, más avanzada, pero el tema no es una cosa nueva, ya estamos hablando de robótica de bastantes años. El tema ahora es que por primera vez en la historia estamos hablando de cómo competir en trabajos que requieren inteligencia intelectual. Estamos hablando de trabajos que puedan afectar a médicos, a abogados, a ingenieros. No creo que haya ninguna área donde no se pueda competir y la inteligencia artificial no pueda tener un impacto enorme en esa área. Estamos avanzando también bastante en esa área. Tenemos 3 fases. La fase actual, que son la de Narrow Artificial Intelligence, la fase que estamos ahora. La General Artificial Intelligence, donde se estima que llegaremos allí en 5 años o 7 años. Y luego el Super Artificial Intelligence, que eso llegaría en 20-25 años. Entonces, imagínate la capacidad que tenemos ahora, todos los avances que estamos teniendo en coches autónomos, en algoritmos muy complicados que estamos viendo todos los días. Todo eso solamente en la fase inicial de inteligencia artificial. ¿Dónde llegaremos en 5, en 15, en 20 años? Yo creo que va a ser la tecnología más transformadora de la historia que hemos tenido. Se habla también unos temas interesantes, que si los robots van a tener derechos. Al principio suena un poco extraño, pero actualmente tenemos robots autónomos que llevan pizzas, por ejemplo, en la acera y tienen el mismo derecho de los humanos, de estar en ese sitio, tener varias opciones de cómo manejar en su área. Pero imagínate un poco más adelante, cuando tengamos humanoides que son robots y estén avanzados intelectualmente también, que tengan la misma forma de los humanos, que incluso sería un poco más complicado distinguir un robot humanoide de un humano en 40-50 años. ¿Cuáles serían las discusiones que tendremos entonces sobre los derechos que esos robots tienen? Contra más vamos avanzando, vamos a tener implantados sistemas electromagnéticos, vamos a tener, por ejemplo, capacidades que un humano ahora no podrá tener. Entonces, la pregunta es que ¿se creará otra clase de humanos donde es entre humano y robot como cyborg
y qué implicaciones tendremos sobre esos temas. Pero incluso las leyes básicas de la robótica, donde se dice, por ejemplo, las leyes de Asimov, que un robot no puede dañar o causar daño a una persona. Pero si piensas también, cuando un robot sea un médico, cirujano, por ejemplo, estrictamente para hacer una operación, eso es dañar a una persona, ¿no? Entonces, ¿cómo se cambiaría la ley básica de la robótica para avanzar y adaptarse al cambio que estamos teniendo ahora? La sociedad está cambiando muchísimo también. Ahora la generación nueva, yo la indico como la fase primera. Estamos, por ejemplo, la gente joven se comunica la mayoría del tiempo por medio electrónico. Todavía se comunica entre personas, pero en vez de en persona, la mayoría del tiempo son electrónicamente. Luego, cuando lleguemos a la fase segunda, la mayoría de las personas se comunicarían con sistemas de inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo cambiaría la sociedad, la interacción de las personas entre mismas, las familias? Todos esos temas también tendrán un impacto muy, muy diferente. Incluso el cuerpo humano, cómo va a evolucionar con esos ámbitos habits que tenemos ahora. Cómo cambiaría el sistema muscular, sistema de huesos, el sistema capacidad intelectual de nosotros. Hay investigaciones, por ejemplo, que indican que las personas que han parado de conducir después de cierta edad, su capacidad intelectual ha bajado drásticamente. Entonces, cuando empecemos a dependernos más y más sobre inteligencia artificial, ¿cuál sería el efecto en el sistema mental de las personas, ¿no? Lo interesante de la tecnología que ya son como legos. La democratization de technology está poniéndose a un nivel donde se pueden poner varias tecnologías y armar un sistema de Lego y puedas crear un valor muy, muy diferente, crear mucho más capacidad, ¿no? Otra cosa que estamos hablando también es de collective learning, de cómo, por ejemplo, si tenemos un millón de coches autónomos, lo que aprende un coche, el millón de coches lo aprenderían instantáneamente y lo podrían aplicar e implementar instantáneamente también. Imagínate cómo se contrasta como el sistema de aprendizaje de las personas. Pero también eso cómo va a afectar el futuro. Cuando tenemos, por ejemplo, trabajos que van a afectar a todos los sectores, trabajos manuales, trabajos intelectuales, y hay mucha menos dependencia en las personas, cómo cambiaría el sistema económico. Con el avance de la tecnología también la gente va a vivir más tiempo, cómo va a afectar el sistema de jubilación. Hay muchos temas que se tienen que discutir y a ver cómo se pueden resolucionar. También ahora la línea entre diferentes industrias se está poniendo menos clara, mucho menos clara. Mira, por ejemplo, las impresoras de 3 dimensiones, que eran al principio un sistema donde se puede imprimir componentes mecánicos, ahora se está usando para crear motores de cohetes, por ejemplo, para imprimir casas de 3 dimensiones, imprimir maquinaria de aviación, imprimir ropa, órganos humanos que están diseñados con nuestra propia genética e incluso comida. Entonces, una tecnología que solamente era diseñada para un tema, ahora está adaptable a varios temas también. Tenemos que cambiar el modo como pensamos. Biológicamente hemos evolucionado a pensar en manera lineal, pero el tema es que estamos avanzando en un mundo exponencial y tenemos que adaptarnos a estos temas. Los skills y la competencia que tenemos ahora
no va a ser la misma que vamos a necesitar para el futuro. Hay siempre que estar aprendiendo, estudiando, cambiando, asumiendo más riesgo en los trabajos, en la estructura de compañías, organismos también, en temas que nunca hemos hecho hasta ahora. Tenemos que pensar de manera crítica. Hay un término que se llama acceptation, donde te dice que una tecnología, un invento, una creación que fue creada para un tema y se usa en un tema completamente diferente. Por ejemplo, las plumas de los pájaros no eran para volar, eran para protegerse termónicamente de las temperaturas que había. Y luego al final se adaptó biológicamente y empezaron a usarse para volar. Hay muchos ejemplos que se pueden usar en esos temas, pero la cosa es que cómo pensar en manera exponencial. ¿Cómo podemos aprender de la naturaleza? Por ejemplo, hay una cosa que se llama murmurations, donde ves miles de pájaros volando sin que se impacte el tren. En un futuro no muy lejano tendremos cielos llenos de drones, de coches voladores. ¿Cómo podemos adaptar cosas que hemos aprendido de la naturaleza a poder resolver uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, en esa área? Cuando vemos a los bosques, por ejemplo, el bosque no son árboles individuales, es un ecosistema completamente encajado entre ellos. Hay redes de hongos debajo de la tierra que le da la capacidad al bosque, a los árboles en el bosque, de que se comuniquen entre ellos y formen un sistema. Y eso es el mismo método donde tenemos que ver lo que está pasando en la área. Tenemos que ver qué está pasando en la industria, en gobiernos, en sistemas educativos, y tener una manera de ver el tema de una manera muy transversal, muy diferente a la manera que estábamos viéndolo anteriormente. Y todos esos temas se van a discutir en un evento que estamos planeando, que sería para mayo 4 y 5, que se va a hablar sobre el futuro de finanzas, el futuro de educación, el futuro de medicina, el futuro de autonomía, de coches voladores, y cómo van a impactar, qué va a cambiar, cómo se tiene que cambiar y adaptar las personas, la industria, para ser relevante en el cambio tan rápido que está pasando en el futuro. Hay un fenómeno donde los astronautas, cuando salen fuera del planeta, se llama el overview effect, que ven el planeta como una cosa singular, no lo ven con fronteras ni con países. Entonces es lo mismo que tienen que hacer ahora la gente que está haciendo estrategia. Tienen que salir de su industria, salir del groupthink mentality que tenemos y ver qué está pasando geopolíticamente, qué está pasando económicamente, qué está pasando tecnológicamente, qué está pasando en sectores fuera de su sector. Y luego investigar cómo está pasando todo en un ecosistema transversal, y luego cuando regresen tendrán una capacidad muy diferente, con mucha más capacidad de tener decisiones estratégicas que puedan tener mucho más impacto. Pues con eso os dejo, y muchas gracias por su atención, y espero que hayan pasado buen tiempo. Gracias.